¿Qué hubo? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos en el Jardín de San Marcos y venimos a ver cómo van los avances para la Feria de San Marcos 2022. Acompáñenme a ver cómo va todo este cotorreo. Vamos a ello. Estaba viendo que ya está tomando mucho más forma. Cuando empieza el Jardín de San Marcos se ven como unos jueguitos que están como instalando. Ya se ven muchos puestos que se van poniendo. Adentro del Jardín de San Marcos pusieron como una vendimia bien suave. Pues allá andamos en el Jardín de San Marcos y la neta es que ya se empieza a ver otra cosa. Venimos hace 2 semanas y la neta es que ya se ve otra cosa. Como vieron, hay una vendimia así, bien grande. También aquí en el andador J. Pani ya se ve mucho movimiento. Chequen esto. He estado viendo que en este andador, en el piso, como que lo rompieron tantito. Pues ahorita ya caminamos todo el andador y la neta es que ya se ve como otra cosa, mucho más movimiento. Incluso algunos restaurantes que estaban cerrados o como barecillos ya están abiertos. Ahora sí que, como diría mi amigo el buen Lalo de Volando Videoblog, ya huele a feria. Ya preguntamos si el piso que se ve así como roto, están como remodelando ese piso para que se vea más chido, más suave. Y acá venimos caminando hacia la explanada y también ya se ve mucho más movimiento. Les digo otra cosa, de cuando yo vine aquella vez hace 2 semanas, esto ya está como tomando mucha forma. También algo muy chido que vamos a platicar el día de hoy son unas recomendaciones culinarias de acá de Aguascalientes. Hace tiempo hicimos unos videos muy específicos de algunos lugares acá en Aguascalientes, por ejemplo, de unas birrerías, de tacos, de un lugar para desayunar bien rico, de tacos de lechón también. Y se los voy mostrando en este video también como el resumen de esos videos. Por si vienen a la feria y están buscando recomendaciones chidas, pues en este video vamos a estar platicando de eso, de 4 opciones muy buenas. Incluso vemos que el mall que estaba cerrado lo están abriendo. Acá en la explanada vemos que están montando una tarima, que también allá vemos trabajando, están armando como una estructura. Y pues así es, en este video vamos a hablar de esas 2 cosas, de cómo van los preparativos para la Feria de San Marcos 2022 y de 4 recomendaciones culinarias bien chidas, bien suaves. La primera recomendación que les quiero hacer es un restaurante de desayunos bien rico, acá muy al estilo mexicano, se llama La Mestiza Yucateca, que está en el barrio del Encino, está delicioso. De verdad que si estás buscando desayunos así típicos mexicanos, que chilaquiles, huevitos al gusto, de hecho panecitos, café de olla, ese lugar está bien chido. Sin más, vámonos con unas imágenes perronas de ese lugar, vamos a ello. Estamos viendo su menú y vemos que tienen bastante variedad y todo está bien sabroso. Los horarios aquí son de 8 a 2 de la tarde y por las tardes se convierte en el Rincón Maya, que es otro concepto, pero muy recomendable. Acá está trabajando en otra cosa enfrentito de la Plaza de Toros. Bien suave. Incluso podemos ver aquí los materiales que están utilizando. Hace poco subimos un video tanto de los artistas que van a venir en el Foro de las Estrellas y en el Palenque. Si no lo has visto, te invito a verlo. Así detalladamente te cuento qué día y qué artista va a estar en la Feria de San Marcos 2022. Y pues si no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte, ya que vamos a estar subiendo mucha información de la Feria de San Marcos, así detalles como el video del día de hoy. Entonces te invito a que te suscribas y actives esa campanita, es muy importante, porque igual y si no, no te enteras de que subimos video. Y para que te enteres así, pum, al momento cuando suba video a YouTube y lo puedas ir a ver y veas cómo van los detalles de la Feria de San Marcos y otros videitos más que andamos subiendo con mucho cariño para usted. Y la segunda recomendación culinaria que te quiero hacer es una birrería, se llama Birrería Ricky. La verdad es que yo sé que acá en Aguascalientes hay muchas muy buenas, muy sabrosas, pero esas de las que yo he ido y más te recomiendo, la verdad es que es de mis favoritas. La birria es algo que se le da mucho por acá en Aguascalientes, les quedan de verdad que deliciosas. Y si andas buscando una birrería bien sabrosa, yo te recomiendo esa, Birrería Ricky. Y sin más, ¿qué te parece si nos vamos con unas imágenes perronas de la Birrería Ricky? Vamos a ello. Entonces pues vamos a probar la birria. La birria es un platillo muy típico de acá Aguascalientes, el cual puede ser de chivo, de res, y está muy bueno, bien acompañado de un consomé como picosito, y de verdad es que está muy bueno y soy súper fan de la birria, entonces vamos a probarla. Los precios de esta birria son el chico está en 75, el mediano en 80 y el grande en 85, y todos estos vienen en combo, o sea, te ofrecen refresco y se me hace que un consomé. Entonces de verdad es que es una gran opción para
desayunar abundante y bien rico. Aquí los esperamos a saborear la rica birria del famoso Ricky. En efecto, ya abrieron los jueguitos Moy. Qué chido. De hecho, la vez pasada que venimos, todavía esto ni siquiera está armado. En 2 semanas se la aventaron, la neta es que se la rifaron machín. Y todavía están ahí adentro como trabajando en otras cosillas, pero ahí la llevan machín. Y la tercera recomendación son unos taquitos de asada. Ya saben que los taquitos no pueden faltar, son muy esenciales, muy importantes para nosotros, para nuestro corazón. Y es una taquería que se llama Taquería El Amigazo Nacho. Súper recomendados, a mí desde que los conocí me enamoré de ese sazoncito, hasta ya se me antojaron. Y bueno, sin más, vámonos con unas imágenes perronas del Amigazo Nacho. Y nos salimos tantito de editar el video para invitarte a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. Andamos subiendo un nuevo video cada semana, nuevos videos cada semana, truco, traca. Y será un placer que te unas a esa comunidad. Y sin más, continuamos. Aquí en los tacos El Amigazo Nacho, que tienen 3 sucursales, me estabas contando, ¿verdad? Sí, la matriz que viene siendo en Plaza Cristal, otra que está enfrente a Plaza San Marcos, en Primer Anillo, y nosotros aquí en Canteras. Somos de la misma familia, somos todo. Pues como nos lo dice nuestro código, no sé si lo puedas grabar. Ahorita lo grabo. Dice: atención, seriedad, limpieza, experiencia y calidad. Si les gustan los tacos con las 3B, estos tacos las tienen, buenos, bonitos y baratos. Mira, así van. Y luego ponle otra con el frijol. El Amigazo Nacho. Son los mejores de todo Aguascalientes. Los mejores. Ahí está la gente, no nos deja mentir. Por algo vienen. Y ahorita nos tocó ver un torero que sale cada hora arribita del Fishers, aquí al finalizar el andador J. Pani, y se ve bien suave, se ve como que ahí está, ahora sí que toreando. Está bien chido. Entonces si andan por acá ya saben que cada hora en el reloj sale el torerillo. Por acá vemos los artistas que van a estar en el palenque, ya tenemos un video específico de ello, los invito a verlo. Pues ya antes se siente el ambiente machín de feria, como pudieron ver. Ya estamos a 2 semanas de que empiece la Feria de San Marcos 2022 y ya esto va tomando mucha forma, entonces se va a poner bien chido. Estoy muy emocionado por ello porque ya casi es. Entonces esténse pendientes en este canal para los detalles. Vamos a estar subiendo muchas cosas de la Feria de San Marcos, todos los avances que vayamos viendo. Estamos ya a 2 semanitas de que empiece esta gran feria, la feria más grande, la más chingona, la Feria de San Marcos 2022. Y la cuarta recomendación que te quiero hacer son unos taquitos de lechón que se llaman Lechón Rudy, también venden tortitas. Esta opción es muy buena porque cierran súper tarde. La verdad es que si agarraste la fiesta, pues puedes llegar ahí al Lechón Rudy y te alivianas tantillo. Sin más, vámonos con unas imágenes perronas de Lechón Rudy. Los invito, cuando vengan a visitar aquí a Aguascalientes, vengan aquí al Lechón Rudy. Es una comida típica de aquí del estado. Cuando gusten, aquí estamos de 9 de la mañana, 9:30 de la mañana a 3 de la mañana, de lunes a miércoles, de jueves a las 4 y viernes y sábado hasta las 6 de la mañana. Lechón Rudy está aquí en Avenida Convención, al que venimos, no hay pierde. Tienen 2 sucursales, esta y en Bulevares. Y pues ese fue el video del día de hoy. Estuvimos viendo cómo van todos los preparativos de la Feria de San Marcos. La neta es que ya van avanzando machina, ahora sí que ya huele a feria, ya va agarrando un chorro de forma. Ya faltan 2 semanitas para la Feria de San Marcos 2022. Y también estuvimos viendo estas 4 recomendaciones culinarias que si quieres ver así a detalle, tenemos un video específicamente de cada lugar. Por ejemplo, tú buscas en mi canal Lechón Rudy, Tacos El Amigazo Nacho, birrerías, y ahí te van a aparecer los videos. Aquí simplemente mostré una parte chiquita de cada video. Por ejemplo, tenemos otras opciones bien suaves. Por ejemplo, si te gustan las hamburguesitas, a mí me encantan. Conozco unas bien ricas que se llaman Country Break. También tenemos un videito por ahí, te invito a verlo. Bien chidas tortas Don Chuy, también te las recomiendo mucho. Incluso también tenemos unos recorridos por Aguascalientes bien chidos. También uno del Parque Las 3 Centurias, que es un parque temático del ferrocarril donde se ponen varios puestos y se pone bien suave los fines de semana, está bien a gusto. Ponen unos puestecitos los fines de semana, tocan música en vivo y se pone bien chido, te lo recomiendo mucho. Ahí tenemos un video de un recorrido por si le quieres echar un ojo. También, por ejemplo, lugares a las afueras por si vienes a Aguascalientes varios días y estás buscando de repente opciones para salir un poco, pues también tenemos video de Calvillo, que es un pueblo mágico bien lindo cerca de Aguascalientes.
Aguascalientes. Se come bien rico, te la pasas bien a gusto, súper recomendado. También la presa de Malpaso, que está muy cerquita, de hecho pertenece a Calvillo y está bien lindo. Esa opción, por si te gusta la naturaleza, está bien chida, es una muy buena opción, ya que está rodeado de la naturaleza, de la presa. Hay paseos en lancha, comes bien rico. Entonces ahí también puedes ver el video para que veas de qué se trata. Y así tenemos varias opciones. Yo sé que en la mera feria van a tener un chorro de cosas que hacer, pero también de repente si se quieren salir tantito de ahí, quieren conocer otros lugares, pues ahí están esas opciones. Si quieres ver como más a detalle, pues ahí está esa opción con mucho cariño para todos ustedes. La verdad es que Aguascalientes tiene muchos lugares bien lindos, pueden aprovechar y pues darse un recorrido chingón o conocer como los lugares más típicos de acá, donde se come bien rico. Y pues ahí los invito a darse un clavado en el canal, que tenemos varios recorridos bien chidos, tanto de lugares como gastronomía y cultura. Entonces ahí está esa opción para ustedes. Y pues ese fue el video del día de hoy. Estuvimos viendo cómo van todos los preparativos de la Feria de San Marcos 2022. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.